¿Quién de ustedes ha pedido sabiduría al Señor en alguna vez de su vida cristiana? Creo que todos. Ojalá y que todos pidiésemos, ¿no? Pero parecemos que es algo como místico. Es algo que el Señor nos habla y ahí se ve una luz resplandeciente. Oh, tienes que hacer esto. Ya, soy sabio, ¿no? Tengo que hacer eso. Pero la sabiduría realmente es algo muy práctico. Es algo muy tangible. Es algo que se lleva en lo cotidiano de nuestras vidas. Y precisamente sobre eso, como es algo muy práctico y cotidiano en la vida del creyente, o debería serlo, a veces no tenemos coherencia. La iglesia a veces no tiene coherencia. El creyente debería ser sabio y buscar la sabiduría, estar luchando por ser sabio conforme a la voluntad del Señor. Pero no somos sabios muchísimas veces. No somos sabios. Y precisamente ahí en Santiago, vayamos al pasaje de esta mañana, ahí en Santiago capítulo 3. Bueno, yo creo que ustedes ya saben, el escritor fue medio hermano del Señor Jesucristo, al parecer el mayor de sus hermanos, cuando estuvo aquí en la tierra. Un pilar, un líder ahí en la iglesia de Jerusalén, aunque no apóstol, pero sí un líder. Vio la ascensión de nuestro Señor, martirizado también, Santiago. Esa es la primera, se cree que es la primer libro del Nuevo Testamento, la primera epístola. Mucho antes que Marcos. Y hablaba a los hermanos que estaban dispersos por todo el mundo. Y él habla acerca de la coherencia del creyente, ¿no? Toda su tesis en esta epístola habla acerca de cosas muy puntuales y muy prácticas. La sabiduría, cuando estamos en diversas pruebas, el padecer la aflicción, controlar la lengua, pedirle dirección al Señor en los momentos de tentación, la oración, cosas muy prácticas del creyente. Y precisamente en esto práctico está la sabiduría de Dios. ¿Cómo es la sabiduría que Dios nos da cuando somos creyentes? Y eso nos habla de una coherencia. El creyente debe ser coherente con lo que es, con lo que hace. Si yo les preguntara quiénes son ustedes, ¿no? Pues soy Omar, tengo 25 años, pero mucho antes de todo eso, lo que define nuestra identidad como personas individuales es Cristo mismo. Porque antes de ser Omar, o antes de ser Pedro, o antes de ser Juan, somos cristianos. Pero muchas veces nos queda el saco muy grande, muy grande. Y debe ser una lucha constante por realmente ser coherentes con lo que somos y con lo que hacemos. Y es precisamente Santiago quien habla de estas cosas. Oye, si tú eres creyente, si tú dices tener fe en Jesucristo, entonces demuéstramelo con tus obras, ¿no? Martín Lutero pensaba que esta epístola no era correcta o no tenía esta coherencia con las demás epístolas, que la fe es por la gracia del Señor, o el ser salvo es por la gracia de Cristo mismo. Decía, no, aquí Santiago habla acerca de las obras, pero a través de los años la iglesia ha reconocido que las obras son producto de aquel que ha creído en Jesucristo por su gracia, de tal manera que el creyente no solamente dice ser cristiano, no solamente dice haber creído en el Señor Jesucristo, no solamente dice haber recibido la salvación por la gracia de nuestro Dios a través de la fe en Cristo, sino que lo demuestra con su vida. Hay un fundamento sólido de sus palabras con los hechos. Ahí tenemos el popular dicho, ¿no? Dice, tus hechos me gritan más que tus palabras. Y así pasa. Es más, he tenido la muy mala experiencia de personas que no creen en el Señor Jesucristo por la dureza de su corazón, pero tienen muy buenos pretextos. Es que yo conocí a un cristiano y era de lo peor. Es que yo... Cosas tristes, les voy a platicar un testimonio a manera de introducir este primer punto. En donde estoy trabajando, ahí en Tlajomulco, en la fundación de esta iglesia, hay una hermana trabajadora y que ama al Señor increíblemente. Y ella conoció del Evangelio de una hermana, bueno, quiero pensar que era hermana, ¿verdad? De una mujer que profesaba ser creyente.
y la hermana tenía problemas con su esposo. Entonces esta persona o esta mujer viene y le comparte de Cristo. Bueno, ella, por la gracia de nuestro Dios, ella cree, ella es salva, pero y entonces luego se entera de que esta persona tenía unas situaciones con su esposo. Y entonces ella, en el choque, esta confrontación entre lo que decía hacer y lo que hacía, y que resultaba realmente doloroso para su propia vida, decía, ¿qué clase entonces de cristiana es? Y es triste, y es verdad. Miren, mis hermanos, a veces ponemos una apariencia allá afuera. Somos súper santos, somos diferentes al mundo, pero no es así. Debemos ser realistas con lo que éramos, lo que somos ahora. El verdadero cristiano realmente lo demuestra con sus acciones. No lo demuestra solamente de labios para afuera. Y la sabiduría es algo muy tangible en donde una persona puede demostrar que es creyente. ¿Y por qué es un mandato? Bueno, la palabra de Dios nos llama a examinarnos a nosotros mismos. Vayamos allí a Mateo capítulo 7. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Duras, pero reconfortantes al confrontarnos con nuestro pecado. Eso es parte del Sermón del Monte y ahí nos habla que las personas son conocidas por sus frutos. Y a veces pensamos que no debemos juzgar en el sentido de culpar o poner el dedo a alguien, pero a nuestras propias vidas debemos juzgarnos, en el sentido de debemos examinarnos, debemos discernir cómo está nuestra vida espiritual. Ahí capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El creyente debe evaluarse porque es lo natural del creyente. El creyente se evalúa conforme a la persona de Cristo y dice y concluye, me falta mucho por ser como Cristo. Me falta mucho por crecer en sabiduría, me falta mucho por crecer en amor, me falta mucho por crecer en conocimiento. El creyente es algo natural del creyente, se evalúa a la luz de Cristo. Es más, todos en unidad deberíamos alcanzar la misma estatura del varón perfecto, que es Cristo. Entonces es algo natural del creyente evaluarnos a la luz de Cristo, a la luz de la palabra, no a la luz del otro cristiano, no a la luz del otro, de mi vecino que no es cristiano. Mi vecino, no sé, toma y trata mal a su esposa y mal a sus hijos y yo soy un súper cristiano, no. Deberíamos evaluarnos a la luz del hombre perfecto, que es Cristo. También ahí en 2 de Corintios, mis hermanos, vayamos. Vamos a estar viendo un poco de esos pasajes entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pero es importante que entendamos la base bíblica acerca de cómo es la sabiduría, acerca de la coherencia del creyente. Ahí en 2 de Corintios, capítulo 13. 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo esté en vosotros, a menos que estéis reprobados. Es un mandato de Dios para la iglesia, de Pablo a los Corintios y de nuestro Dios el Espíritu Santo a nosotros hoy en esta mañana. Examinémonos realmente. Estamos soportados, firmes, aprobados en la fe. ¿Realmente nuestra vida tiene coherencia en lo que decimos ser y lo que hacemos? ¿O habrá, qué triste hermanos, o habrá algún día que podamos decir, ese es mi hermano, pero en aquel día nos daremos cuenta que el Señor Jesús le va a decir, oye, yo nunca te conozco,
No, sí, yo estaba ahí en la iglesia bíblica de Morelia, sirviendo, barriendo, cantando, predicando, recibiendo a los hermanos, 30, 40, 50 años en esa iglesia. Pero el Señor Jesús les va a declarar, yo nunca los conocí, hacedores de maldad. Y aquí se implica mucho las obras de esas personas. Ellos hacían buenas obras. Es más, en el nombre del Señor Jesús. Pero también eran hacedores de maldad, o sea que hacían malas obras. Y lo que Santiago nos dice que lo que realmente demuestra que uno es creyente, o la manera de evidenciar que uno ha creído en Jesucristo, que realmente Dios le ha salvado por su gracia, que realmente ha podido recibir el Evangelio, aceptó al Señor como su único y suficiente Salvador, son su forma de ser, su forma de actuar. Mis hermanos, hoy en esta mañana examinémonos. ¿Realmente yo paso la prueba? ¿Realmente yo estoy? No de que seamos perfectos, pero somos perfectibles. Hay una gran diferencia. Somos perfectibles en el poder del Espíritu Santo, en la dirección de la palabra del Señor. ¿Realmente cada día estoy creciendo más como Jesucristo? ¿Realmente mi ser es conforme a lo que hago? Y el primer punto de esta mañana es evaluémonos. No nos engañemos. No nos engañemos. Una forma muy práctica es ver cómo se dirige mi vida. ¿Por una sabiduría humana o por una sabiduría divina? Una sabiduría que viene de lo alto. Vayamos ahora hacia Santiago. Y en Santiago capítulo 3. Santiago 3, desde el verso 3. Y entonces Santiago, él es muy irónico, creo yo, muy confrontador. Él no tiene pelos en la lengua, él dice lo que es. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Hasta ese punto, mis hermanos. Si yo preguntara, que no voy a preguntar, ¿verdad? Pero si yo preguntara quiénes saben y entendido entre vosotros la iglesia bíblica de Morelia, deberían todos levantar la mano. Y posiblemente hay unos que no la levanten. Y qué triste también. Qué triste. Pero es un buen momento para conocer cómo es la manera en la que debemos actuar. Y la sabiduría, mis hermanos, no es algo místico. Es algo cotidiano, algo práctico, algo en lo que se puede vivir diariamente. Señor, dame sabiduría. Y entonces, Santiago nos describe cómo es la sabiduría. Y también nos describe cómo no es la sabiduría. Pero a veces los creyentes nos las damos de muy santos, de muy religiosos. Ah, sí, yo soy sabio y entendido. ¿No? Santiago nos confronta hoy en esta mañana. Dios, el Espíritu Santo nos confronta, la palabra de Dios nos confronta. ¿Hay alguien sabio y entendido hoy en esta mañana en la iglesia bíblica de Morelia y el predicador también? ¿Hay alguien entendido y sabio entre nosotros hoy esta mañana? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si tú dices ser sabio, entonces tú vas a accionar de una manera sabia. Y muestre sus obras, no dice, muestre simplemente su conocimiento, muestre simplemente su pensar, sus creencias, su doctrina, dice, sus buenas obras. Porque la primer cualidad, mis hermanos, de una persona sabia, una persona entendida, es que trabaja, es que sirve, es que se preocupa por los demás, en sabia mansedumbre. Y es una palabra difícil de explicar porque ahora en nuestros tiempos pareciera que amabilidad, benignidad, mansedumbre, templanza, todo redunda en ser una buena persona, pero no es así. Una persona mansa
Es una persona que busca el bienestar de los demás en una actitud humilde, que no busca el bienestar propio, sino busca servir a los demás. No solamente a los cristianos, que deberían ser los primeros, sino al mundo mismo, a la gente que no conoce a Cristo. Dice, muestre sus obras. O sea, que el sabio trabaja, el sabio sirve, el sabio se preocupa por la necesidad del otro y no solamente por la propia. El sabio, mis hermanos, es una persona que tiene conocimiento, pero aplica ese conocimiento. La sabiduría entre los hebreos era algo notable. No era una persona que sabía mucho, era una persona que sabía cómo aplicar la doctrina de Dios en su manera cotidiana de vivir. En su manera cotidiana de vivir. De tal manera que el entendido también, y es la única frase en griego en este libro, en todo el Nuevo Testamento que dice entendido en esa palabra. Y quiere decir el hecho de ser vivo, perspicaz. Viene el hermano, ¿sabe qué? Que ando un poco desanimado, tengo problemas con mi esposa. Ay, hermano, voy a orar por usted. Esa no es una persona entendida. La persona entendida, ven hermano, sentémonos. ¿Qué está pasando? ¿Qué viste hoy en tu devocional? Porque tú entonces ya tuviste que ver tu devocional. Entonces tú también ya tienes una vida íntegra con tu familia, con tu esposa, para darle un consejo. ¿Sabes qué? Vamos con tu esposa. ¿Sabes qué? Vamos a tener un estudio. No es una persona superficial, es una persona entendida, sabia, práctica, perspicaz de lo que está pasando. Ahí viene el hermano todo desanimado. Oh, el hermano está pobre, está bien desanimado. ¿Sabe qué estaba pasando por su vida? Pues ni modo, ahí luego oraré. No, el hermano entendido va con él y dice, mi hermano, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? He estado orando por ti. ¿Sí entienden, hermanos? El sabio y el entendido, no solamente aplicar el conocimiento, sino saber cómo aplicarlo entonces. Y la sabiduría no es algo místico del creyente. Es algo palpable y cotidiano que se ve reflejado en servir en las buenas obras, en sabia mansedumbre, en humildad, buscando el bienestar del otro, aun a pesar del mío. Aun a pesar del mío. Mis hermanos, a veces carecemos de pastores en las iglesias. La mayoría de las iglesias tienen un pastor principal, pero me refiero a la iglesia en general. No hay hombres que sean pastores de sus familias. No hay hombres que dediquen un tiempo devocional con sus esposas y con sus hijos, que realmente sean sacerdotes en su hogar, que realmente la esposa lo admire por ser espiritual, que realmente los hijos digan, yo quiero amar a Dios como lo ama mi papá. Que dejan a las mesas de escuela dominical o a los mesas de escuela dominical el trabajo de los hijos, el trabajo de cuidar o velar la vida espiritual de los hijos a la iglesia. Es más, no hay maestros de escuela dominical. Debería haber hombres que también enseñan a los niños. Y parecía que la educación solamente le pertenece a la mujer, pero es la responsabilidad del varón, del hombre de familia, ser sacerdote en su hogar, tener un tiempo devocional familiar, ser realmente pastor de su familia, íntegro en todo sentido, que su esposa diga, yo lo conozco y mi esposo es un hombre íntegro. Y el esposo esté confiado de que su propia vida y la palabra del Señor, su esposa va a ser una mujer afable y apacible, hermosa de corazón, que ama al Señor aún más que su propio esposo. Así debería ser la vida cotidiana del creyente. Pero, dice Pablo, dice Santiago, si ya nos evaluamos que realmente no somos sabios en sabia mansedumbre, en buenas obras, y luego viene un contraste, pero si tenemos celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. No nos engañemos. Sí, yo soy muy sabio. Solamente el domingo cuando estoy en la iglesia soy muy sabio. Todas las semanas no soy nada sabio. No nos engañemos. No nos engañemos, hermanos. No mintamos contra la verdad de lo que decimos ser
y hacemos otra cosa. Celos amargos y contención en vuestro corazón. ¿Sabe? Eso es muy peligroso en cualquier congregación. Porque no se expresan muchas veces los celos amargos y la contención. Todo se queda aquí dentro en el corazón. Aquí tiene su origen. Pero muchas veces, el hermano es bien piadoso y bien espiritual, y el corazón está podrido de celos y contención. De celos amargos que dañan todo el sentido de nuestro ser, las emociones, nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros pensamientos. Pero si tenéis celos amargos y contención en nuestro corazón, no os jactéis, no penséis, yo soy muy sabio. No, debería darnos tristeza no ser sabios. Debería darnos ese pesar en nuestro corazón. Decía un autor cristiano, A.W. Tozer, decía que el verdadero espiritual es rígido consigo mismo en lo espiritual y es ligero con los otros mostrando misericordia. Tú estás mal, hermano, y estás en pecado, y tú. Pero tú estás, yo estoy súper bien. No. El verdadero hombre espiritual, humilde, es rígido consigo mismo. Yo fallo en esto, me falta crecer en esto, no amé aquí, Señor, perdóname. Y cuando ve al hermano que está en pecado, cuando ve al hermano que necesita exhortación, hermano, ¿cómo estás? Vamos a echarle ganas, hermano. Mira, la Biblia nos dice y nos manda que debemos ser amorosos y mostrar misericordia. Ese es el verdadero hombre sabio y espiritual y humilde. No el hombre que está tachando los errores de los demás, que es rígido con nosotros, pero no es rígido consigo mismo en lo espiritual. Porque hay celos. ¿Y de qué habrá celos, mis hermanos? ¿De qué habrá celos? De que no tenemos la vida espiritual del otro, no tenemos la misma familia que el otro, no tenemos el mismo trabajo que el otro, no tenemos el mismo ministerio que el otro, no tenemos el mismo reconocimiento que el otro, no tenemos el mismo carácter del otro. Ha habido y por haber cosas en las que los seres humanos tengamos celos y envidia de todas, hasta de lo malo y de lo bueno. De tal manera que solamente concluye que el hombre es malo por naturaleza, malvado, impío, totalmente depravado, que no busca al Señor. No os jactéis, no presumamos de que somos sabios, realmente confesémonos, arrepentémonos y tengamos una actitud realmente contrita de corazón. No, soy sabio. ¿Por qué me engaño? Si a la manera en la que me evalúo, digo, no soy sabio, entonces deberíamos caer de rodillas y pedir y confesar al Señor, que entonces nos dé esa sabia actuar en nuestra vida cristiana. Siempre, primero y cuando, examinemos nuestro corazón si en verdad hemos pedido al Señor. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino es terrenal, animal y diabólica. ¿Qué palabras tan fuertes? Siempre que pienso en el apóstol Pedro, ¿no? Líder de la iglesia en Jerusalén, les preguntaba al Señor Jesús, ¿quién dice ustedes que yo soy yo? No, pues Juan, un profeta, y Pedro, por iluminación de Dios el Padre, tú eres el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, sobre la frase del Cristo. Entonces, pero es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Y dice, ven, Señor Jesús. ¿Sabes qué? No padezcas. ¿Cómo crees que tú vas a hacer eso? Y ahí en seco, que el Señor Jesús lo para y le dice, me eres de tropiezo, Satanás, apártate de mí. Al mismo Pedro, O sea, ¿por qué? Porque el creyente también puede ser a veces influenciado por el enemigo. Pero ahí estaba Jesús confrontándolo. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca y sufra y muera. Pero mis hermanos, ¿qué es lo que nos mueve? Dios, el Espíritu Santo, ¿nos gobierna la palabra del Señor o nos mueve o nos gobierna el mismo enemigo? La persona que es orgullosa, la persona que tiene contención y celos amargos en su corazón y envidia, es una persona sabia eternamente. Es como una persona que no conoce a Cristo. Es una persona irracional. Un animal, ¿por qué es impulsado?
por instintos. No piensa racionalmente, ay, si me peleo con el perro de enfrente del vecino, me va a salir sangre, me va a regañar mi dueño, a lo mejor no tengo que comer y no me van a dejar salir al parque. No, un perro no piensa así, un animal no piensa así. Él dice, está en mi territorio y lo voy a matar. Y más si es un chihuahua, ¿no? Y un rottweiler así. Así es una persona, así es un creyente que no es sabio, que tiene contención en su corazón. Es como un animal, dice la Biblia. Irracional, impulsivo, que no mide sus palabras, ni su actuar tampoco. Ni sus sentimientos le pone límite cuando son pecaminosos. Ni sus emociones cuando son iracundas o llenas de tristeza pecaminosa. Y mucho más, mis hermanos. Es como de nivel en nivel. Tercer nivel es diabólico. ¿En qué pensará Satanás en todo el tiempo? ¿En amar a los demás? ¿En edificar a la iglesia? No, mis hermanos. El Señor Jesucristo dijo, el enemigo no vino para matar, destruir, para robar. A veces los creyentes son así. Destruyen, matan, roban. Por toda la vida y por haber material y espiritual. Pero un creyente no debería ser así. Por eso nos llama la palabra examinarnos. ¿Realmente estamos cimentados en la fe? ¿Realmente eres sabio? No te jactes, o sea, humíllate delante del Señor y pide perdón. Es por niveles, mis hermanos. Esta es una pregunta de aplicación. En tu propia vida, no contestes, solamente en tu corazón, delante tú y Dios. La palabra del Señor es expuesta. ¿Soy sabio? ¿O mi sabiduría es terrenal? O mucho peor, mi sabiduría es animal. Mucho peor, mi sabiduría es dirigida por el mismo enemigo de mi alma. ¿Cómo es entonces nuestra sabiduría? Mi hermano, ojalá que no te jactes, no presumas. Es humilde delante de nuestro Dios. Seamos humildes delante de nuestro Dios. Entonces pensemos, evaluemos conforme a la palabra y digamos, sí, mi sabiduría es tal. Mi sabiduría no es de lo alto. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. El pecado nunca está solo, mi hermano. El pecado siempre está acompañado de otros pecados. Yo soy un buen cristiano, nomás peco en tener envidia de mi hermano. No, la Biblia dice que hay toda clase de obras perversas ahí. Toda clase, toda clase. Ahí pongan los pecados más feos y más escandalosos. Envidia, adulterio, robo, asesinato. Mis hermanos, toda clase de obra perversa. El pecado siempre va a estar acompañado de muchos más pecados. Y pecados tristes, escandalosos, porque para el Señor todo es pecado. Todo para Él es escandaloso conforme a su carácter de santidad y justicia. Pero hay toda clase de obra perversa. Toda perturbación. No hay paz en el corazón de esta persona. No hay paz. No hay paz con lo que tiene. No hay paz con lo que vive. No hay paz con lo que aprende. No hay paz con lo que trabaja. No hay paz con nada, mis hermanos. No hay paz en su corazón. Ahí no está, quién sabe quién reinará, pero no reina Cristo. Porque Jesucristo nos prometió darnos una vida plena. Una vida abundante. Y no son cosas de la tierra, sino espirituales. Si ganamos poquito, gloria al Señor. Si ganamos mucho, gloria al Señor. Si estoy pasando por enfermedad, gloria al Señor. Si estoy pasando por salud, gloria al Señor. Si paso dificultades, gloria al Señor, porque Él me ayuda a aprender en los momentos difíciles. Si estoy pasando por momentos de paz, gloria al Señor. Pero cuando un creyente no reina en Cristo, hay toda clase de malas obras. No hay sabiduría de lo alto. Hay perturbación, no hay paz. Ahí no reina Cristo. Ahí reina uno mismo. Cuando el Señor debería ser Señor de todos nuestros actos. Pero la sabiduría, y entonces nos describe como no es la sabiduría, o nos describe como es la sabiduría del ser humano, como nos describe un contraste de la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto.
Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y eso nos lleva al segundo punto. Dios nos describe cómo debemos ser sabios. Debemos pedirla. Y Dios nos va a dar sabiduría. ¿Y cómo es que Dios nos va a dar esta sabiduría? Cuando nosotros actuamos así, cuando somos pacíficos, cuando somos amables, cuando somos benignos, cuando somos llenos de misericordia, cuando damos buenos frutos sin incertidumbre, hipocresía. Señor, dame sabiduría. ¿Quieres sabiduría? Bueno, ahí te va. La sabiduría es comportarse con pureza. La sabiduría es comportarse con misericordia. La sabiduría es comportarse con amabilidad. No es algo místico que es como el programa de la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Que sale el aire y la rosa. No, hermano. No es así la sabiduría. Y no lo veo, no me has escuchado. Sí. Bueno, tengo que confesar que una vez sí lo vi. Sí, hace mucho tiempo. Sí. La sabiduría es pura, mis hermanos. ¿Y saben que es pura? Sentí que me puse rojo. Sí, me puse rojo. Es el reflejo de mi camisa, hermano. ¿Por qué la sabiduría es pura? ¿O qué tiene que ver con pureza? Es esta cualidad moral de que tú eres recto e íntegro en todo sentido. Eso es puro. La sabiduría es ser puro, íntegro moralmente. Mira, ¿quieres sabiduría cuando te para un tránsito? Y entonces él está en una mala actitud, él quiere dinero, él no quiere poner una infracción, él quiere dinero, tu luz está mal, o te pasas un alto sin querer. Oh, Señor, dame sabiduría. ¿Acepta? O aceptemos lo que hicimos mal, aceptemos la infracción, que nos quiten el carro. Es actuar con sabiduría. Oh, Señor, dame sabiduría. ¿Cuánto le daré? ¿500 o 200? No, mi hermano, no es así. La sabiduría es pura, íntegro con lo que eres y dices ser. Santo, apartado de lo malo. Donde no solamente es no es solamente esta moralidad en cuanto a la pureza sexual, y que también es algo muy importante. Es lo primordial de esta palabra. Pero en todo el actuar. Oh, Señor, dame sabiduría. Me gasté el dinero de la casa y no lo voy a dar a mi esposa. ¿Y qué le digo? Que se me perdió. No, ¿quieres sabiduría? Bueno, debe ser puro, debe ser íntegro. ¿Sabes qué, esposa? Me lo gasté con los amigos en un chiste y unas papas. Ya desacompleté el gasto de la casa. Así es la sabiduría. Es pura. Y mis hermanos se llevan lo práctico. No estoy casado, ¿verdad? Nomás pongo ejemplos. Pero ustedes en su propia vida, hermanos, piensen, ¿de qué manera yo soy puro? ¿De qué manera puedo actuar con pureza? No es sabio, mis hermanos, no es sabio que solamente busquemos el entretenimiento de este siglo. La mejor serie, la mejor, esas que hacen deportes y competencias, escuchar música secular, andar con malas amistades. Eso no es sabio, eso no es puro. Eso no es puro. Y no les digo salir del mundo, sino cuidarse del mundo. Estamos en el mundo. Ya no lo voy a hablar a mis amigos inconversos porque ellos siempre hablan malos chistes. Ojalá tú fueras luz fuerte y poderosa, que la gente diga, no voy a decir malos chistes porque aquí está mi amigo el cristiano, que se preocupa por mí, el que ora por mí. Porque así pasa a veces. Qué tristeza que los no creyentes no se guarden su actuar delante de un cristiano. El creyente que es de testimonio, los demás lo ven y se guardan. Aquí ya viene el cristiano, ¿no? Y ya todos se comportan bien. ¡Oh, qué bueno! Pero que no sea el cristiano, no, sino por amor. O sea, aunque ellos no tienen amor, la gente que no cree en Cristo se comporta con un amor natural o con una amabilidad natural, que no es del espíritu, es un código moral, es por ética, por respeto al otro. Pero sería genial, mis hermanos, que la gente de afuera se diera cuenta, es cristiano. ¿Cómo actuamos con eso?
Piense usted en su propia vida cómo actúa con pureza. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán al Señor. Es una cualidad la gente que es ciudadana del reino, porque ahí Jesucristo en el Sermón del Monte habla de los ciudadanos del reino. ¿Cómo es el reino? Los ciudadanos del reino son puros. Ellos verán al mismo Señor Santo cuando los ángeles tapan sus ojos con sus alas. El creyente puede ver a Dios mismo. También la sabiduría es pacífica. Bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de los cielos, dice el Señor Jesucristo. No, es que yo digo que así se van a hacer las cosas. No, es que el otro se me cerró y también le voy a aventar el carro. No, es que mi esposa me dijo y yo también le voy a decir. No, es que mi hermano me dijo así y yo también le voy a hacer lo mismo. No. En cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los demás. Y mis hermanos, en verdad, mucho depende de nosotros. No depende del otro que no tiene una vida espiritual, no depende del otro que no está bien con el Señor, depende del que sí puede hacer la paz, del creyente que pone la doble mejilla, corre la doble distancia, da su capa cuando se la piden. ¿Estamos entrenados para sufrir? ¿O esta debería ser nuestra perspectiva? Para eso venimos al mundo, para reflejar a Cristo y padecer como el mismo Cristo. Deberíamos estar entrenados en sufrir, en padecer aflicción, en ser humildes y agachar la cabeza. Porque el mismo Dios justo, cuando le estaban escupiendo, cuando le estaban burlándose de Él, cuando le estaban crucificando, como un corderito no dijo nada, callado todo el tiempo. Y no les digo, mis hermanos, que no sean críticos, pero debemos ser pacificadores. No, es que el vecino siempre me echa la tierra, o de su jardín. No, hay que buscar la paz, porque nosotros somos ciudadanos del reino, somos bienaventurados. Tengo que hacer la paz otra vez con el mismo vecino. Tengo que hacer la paz otra vez con mi esposa. Qué difícil. No, dice bienaventurados, contento porque tú haces la paz. Pero si no hay contento, si no hay contentamiento, si no hay alegría en ese corazón redimido, regenerado, un corazón de carne, entonces examínate, no eres sabio. Y si no eres sabio, ¿por qué no eres sabio? ¿Realmente Cristo es el Señor y Salvador de tu vida y de tu alma? ¿Hay coherencia en lo que tú dices y haces y dices ser? Vamos allá a Proverbios 17:1 para ejemplificar un poco acerca de la paz. Un hermano que le guste leer, hermanos, en voz fuerte. Proverbios 17:1. Escuche toda la iglesia. 17:1. Miren, mis hermanos, los proverbios son muy pragmáticos. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Muy práctico. La sabiduría es muy práctica, es cotidiana. Es mejor hacer la paz y tú sufrir que tener todo y andar enojado con todos. El que es pacífico cede de sus derechos, hermano, y habla de una humildad. El que busca la paz cede sus derechos. ¿Y de qué tenemos derecho los pecadores? De nada. Bueno, sí, una sola cosa, mis hermanos. La ira de Dios por toda la eternidad en un lugar de tormento donde es el lloro y el crujir de dientes. De eso tenemos derecho y obligación. Pero ¿sabe? Fue Cristo. Entonces, ¿qué nos cuesta ceder? Nuestros deseos. ¿Qué nos cuesta desear nuestros derechos, nuestros pensamientos, nuestro tiempo? No nos debería costar. Pero como nos cuesta, Santiago nos manda a examinarnos. Dios mismo nos manda a ser sabios. También la sabiduría es amable. Allí en Proverbios 16, Proverbios 16:24, es conocido ese pasaje.
Aunque en Reina Valera lo traduce un poco, pero ahorita vamos a verlo. Mis hermanos, alguien que tenga Proverbios 16:24. Dice medicina para los dichos suaves. ¿Sabe cómo ser una persona amable? Oh, mi hermano, ¿cómo está? Así como Omar Telles, pero no tan exagerado. Así. No te creas, amigo. Así sigue, sí, y más, amigo. Estábamos en su casa. Eso no es parte de la predicación, ¿no? No, sí, eso es parte de la predicación. Estábamos en su casa y yo estaba hablando por teléfono con mi novia. Estaba un poco chueco, ¿no? Entonces, porque el cable estaba muy cortito, ahí del enchufe a la cama. Y yo bien enamorado, y te extraño, amor, y ora mucho por mí. Y él llega con su voz de sota, tocayo, no, tú acuéstate. No, tú, no me dejó escuchar nada. Yo tenía los pies en el suelo, me levantó los pies, ahí todo chueco. Oh, gracias, ¿no? Yo, a veces incómodo, ¿no? Suelo ser una persona introvertida de mis hermanos. Entonces, ahí se llama proxemia, es un espacio personal que se respeta entre todos los hermanos. Nada más que Omar se le olvida a veces. Y entonces empieza a quitar mis zapatos y mis calcetas y yo todo así. Gracias, Omar, es perfecto. Gracias, amigo. Ya, o sea, sí, debemos ser amables, mis hermanos. Debemos tener la confianza de ser amables. Ser una persona amable no es solamente una persona educada que dice, por favor, gracias, buenas tardes, buenos días, ¿cómo estás? Es una persona de palabras suaves, de palabras blandas, de palabras amorosas, de un actuar sincero, no adulante, sincero, honesto. Qué tristeza, mis hermanos, que haya niños, hijos de creyentes que no sepan decir gracias, por favor, buenas tardes, buenos días, que no sepan dar la mano. Qué tristeza. Pero no les podemos obligar a los niños, ellos deben aprender. Yo hablo de los niños ya más grandes, ¿verdad? Adolescentes. El padre debe enseñar a sus hijos a ser amable, simplemente por educación como ciudadanos, una ética y una moral, un código moral, pero como creyentes, o unos creyentes entre nosotros. Decirles buenos días, buenas tardes, ¿cómo estás? Un abrazo, un saludo. Darle permiso al otro carro que pasa, aunque tú tienes un montón de prisa. Preguntarle al vecino que tú siempre lo ves bien amargado, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Llevarle una tacita de café o de azúcar, o no sé, al vecino que no te cae muy bien, que siempre te recuerda amar al Señor y perdonar a los demás. Debe haber amabilidad. La sabiduría es amable. Y volvemos al mismo punto, mi hermano, no es algo místico, es algo cotidiano y práctico. Y esto nos habla de una actitud. Estas tres primeras virtudes nos hablan de una actitud del corazón. Luego nos llama a la acción, Santiago. La sabiduría es misericordiosa, llena de misericordia y de buenos frutos. Y no es muy difícil definir la misericordia aquí. Es dar, es no dar lo que el otro se merece. A veces definimos, yo lo aprendí de un maestro en la roca, la gracia es dar lo que tú no mereces, la salvación, una gracia, es un regalo que no te mereces. Y la misericordia es no dar lo que tú te mereces. Por ejemplo, la ira de Dios la cargó Cristo, ya no la cargamos nosotros, ya el Padre ya no está enojado con nosotros, no está airado con nosotros por nuestros pecados, porque ya en un momento cargó su ira en Cristo. Entonces la gracia es dar lo que no mereces, y la misericordia es no dar lo que tú te mereces. Debemos ser misericordiosos con los hijos, porque son rebeldes, porque son groseros, porque están aprendiendo. Dar misericordia. El padre no debe disciplinar al hijo por las equivocaciones cuando uno está pequeño, sino por el pecado del pequeño. Esa es la verdadera disciplina y amonestación del Señor. Corregir al niño cuando peca, no corregir al niño cuando da paso de leche porque está pequeño y aún no es pequeño o no sé de muchas cosas. Pero así igual con las personas grandes. Si el otro me ofende, entonces le doy misericordia. No voy a actuar de la misma manera. Es más, no le voy a dar lo que él merece, tal vez hay un trompo, ¿no?
le voy a dar amor, le voy a dar cosas buenas. Llena de misericordia. No 10% de misericordia, este 10, este 20, no. Lleno de misericordia. Lleno totalmente. ¿Sabe cómo es lleno? Imagínate, tiene un vaso de cristal y usted se va abajo de las cataratas del Niágara. Así. ¿Usted ha visto que se mueren ahí las personas cuando se echan? Así, que tú te mueras de tanta misericordia que das. Así. Un vaso lleno, abundante. Abundante. Allá en la ciudad de Guadalajara siempre se inunda la ciudad. Así igual de lleno o más. Están los carros flotando ahí por López Mateos. O sea, abundante, lleno de misericordia. Lleno de misericordia en verdad. Sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Será que este si le devuelve el favor, me va a hacer un favor? ¿Será que este si se dio cuenta que fui buena persona? Si se dio cuenta que quiero servir? ¿Y se dio cuenta que soy un super santo, que soy super espiritual? No, sin incertidumbre, sin preguntarte si te lo va a regresar, si se dieron cuenta. Mis hermanos, sin incertidumbre ni hipocresía, buscando el bienestar propio y el reconocimiento de los demás. Y es una parte muy difícil a veces. Porque el Señor Jesucristo dijo, o sea, tu recompensa va a ser que los otros te adulen, que los otros te vean. Pero si lo haces en los secretos, tu Padre también te lo va a dar en los secretos. Sin hipocresía, mis hermanos. Así es como deberíamos de vivir con sabiduría y pedir sabiduría de una manera práctica y cotidiana. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Realmente es una ley espiritual. Lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Es una ley espiritual. Entonces, ¿queremos tener una vida en paz? Seamos sabios. Y eso vamos a cosechar. Justicia, rectitud, la paz del Señor. El saber que estamos delante bien de nuestro Dios, eso es primordial. Y por supuesto estamos bien con nuestros hermanos. Pero yo les pregunto hoy en esta mañana, ¿realmente hay esa sabiduría? ¿Ya nos evaluamos? Porque ya nos evaluamos y no nos engañamos, creo yo, conforme a lo que tú escuches de la palabra del Señor, tu propia vida que tú la conoces. Y ahora ya describimos cómo debería ser la sabiduría y pedir sabiduría en esos casos de la aflicción. La sabiduría no es algo místico, es algo real, cotidiano, tangible. Y entonces la consecuencia es que vamos a vivir en paz. El fruto de justicia, o sea, el fruto de la paz es la justicia. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Pero si tú no haces la paz y quieres esperar justicia y paz, pues es ilógico. Dice unos pasajes antes ahí en Santiago, de los higos no brotan abrojos, en el árbol de peras no salen manzanas. ¿No? Sale realmente lo que sembramos, lo que cosechamos. Mis hermanos, si en tu propia vida, a veces cuando somos creyentes tenemos una vida atrás terrible y las consecuencias aún siguen por años y años, y en tu propia vida ves la cosecha de lo que tú sembraste años atrás. Ten paciencia, porque hay que a veces sufrir las consecuencias. Pero eso siempre nos recuerda el mayor amor de nuestro Dios, que nos perdonó aún a pesar de lo que éramos. Debemos tener paciencia si sufrimos las consecuencias, tal vez de una vida cristiana no sabia. Posiblemente tú no eres sabio y te has dado cuenta que no eres sabio, y nos hemos dado cuenta que no somos sabios. Y entonces tú estás animado y sales y quiero ser sabio, realmente quiero vivir una vida gobernada por la palabra del Señor, realmente sí creí o realmente no creí y en ese momento me arrepiento y creo. Quiero empezar realmente una vida próspera en el Señor, no próspera de como esos charlatanes de dinero, no. Una vida próspera espiritualmente. Entonces va a costar.
Requiere su tiempo. Requiere su tiempo. No es que la vida se nos arregle en un 2x3. Es más, a lo mejor la vida ni se nos arregla. Pero el corazón sí, mis hermanos. Qué hermoso. Qué hermoso que el corazón sí se nos arregla. Un corazón que realmente es de carne, que ama la ley del Señor. Mis hermanos. Ya para terminar. Eso siempre digo y siempre digo. Entonces no se crean. Siempre digo, ya para terminar. Luego me emociono. Vamos allá a Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, del 4 al 6. Seamos coherentes con nuestra vida, hermanos. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 4 al 6. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y entonces es aquí cuando Santiago y Juan tienen esta armonía entre lo que decimos ser y lo que hacemos. Mira, si tú no eres sabio, no te jactes. No mientes contra la verdad. Y Juan dice lo mismo, mira, o sea, si tú dices que tú le conoces y no guardas sus mandamientos, aquí nos dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Por el que guarda su palabra, hay un contraste. La sabiduría del mundo, pero la sabiduría de lo alto. Pero el que guarda su palabra, el que realmente es sabio, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Esa es una realidad, mis hermanos. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No, es que difícil. No, yo no puedo. Yo no puedo. El Señor Jesús fue perfecto. Es cierto, pero somos perfectibles. Cada día podemos ser como Jesucristo y nos damos cuenta de cuánto nos falta. ¿Verdad? Pero el que se queda, no, yo no puedo ser como Jesucristo, aquí yo me voy a quedar así como soy. Nomás aceptar al Señor Jesucristo, no voy a esperar que me muera ya para que me vaya al cielo. No, mi hermano. Dice el que dice que el que anda en Él debe andar como Él anduvo. Y ¿sabe? El Señor Jesús caminó en obediencia al Padre. Y el cristiano también debe caminar en obediencia al Padre. Todo el tiempo. Constante, perfectible, cada día creciendo más en el Señor. Pero mi hermano, pero si tú te quedas aquí, entonces aguas, porque un creyente no se puede quedar así. Un creyente no tiene una vida cómoda, mi hermano. Una vida creyente tiene una lucha con el pecado, una lucha con el enemigo, y esa lucha se disfruta porque va al lado de Dios, mi hermano. Constante, caminando, perfectible. O posiblemente tú estabas aquí, empezaste a caminar y te pasó algo y ahí te quedaste. Entonces debemos examinarnos, hermano. Porque en aquel día muchos dirán, Señor, Señor, yo hice esto, yo hice aquello. Pero también eran hacedores de maldad. También creían que Jesucristo era Dios. Es más, sacaban demonios en el nombre del Señor. Pero debe haber ese examinar en nuestro corazón. Ahí en el mismo capítulo, verso 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El creyente que no es sabio, esa sabiduría divina, esa sabiduría verdaderamente que viene de lo alto, el que es sabio eternamente, el que es sabio como un animal, el que es sabio dirigido por el mismo enemigo, por el mismo diablo, mentiroso y Satanás engañador. Padre de mentira, adivinen qué hace. Ama al mundo. Las cosas de este mundo le atraen. La vanagloria de la vida es la prioridad para él. En los deseos de los ojos quiere andar todo el tiempo. Así es alguien que no tiene la sabiduría de lo alto. Ama al mundo. Y la Biblia dice que si alguno ama al mundo, bueno, no ama a Dios. No ama al Señor. ¿Cómo es tu vida?
¿Realmente has creído en el Hijo de Dios? O a lo mejor sí creemos, hermano, pero ahí hay una dureza en nuestro corazón. Ahí hay un pecado que no hemos confesado. Hay algo que nos estorba para seguir creciendo más en el Señor. Más adelante. No, más atrás, en el 9 al 11. 9:11 dice, 2:9-11. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. ¿Y sabe cómo es amar al hermano? Ser un pacificador, ser amable, lleno de misericordia, no hacer las cosas por el hermano con hipocresía, ser puro para con el hermano y para con uno mismo. Es la manera de amar al hermano. Ser benigno. Algo que me gusta de la palabra benigno, mi hermano, es que es una persona flexible. Una persona que está dispuesta a escuchar la corrección, la exhortación de alguien más. En el instituto, bueno, es Samuel y Omar lo conocen, es Oscar, se llama Oscar. Es un hombrecito un poco complejo y complicado. Él está así como de este tamaño. Flaquito, es más grande que yo. Y él todavía está estudiando. Pero yo andaba así desanimado y entonces él se me acerca a Oscar. Le decimos Kenai. ¿Ha visto usted la película de Tierra de Osos? Pues es como uno de los personajes así morenito y ojos rasgados, el bigotito aquí, así chiquitito. Es hermoso de corazón. Y entonces, vente, vamos a platicar. Oh, sí, claro que sí. Yo dije, me va a pedir un consejo o algo, ¿no? ¿Cómo estás? Yo, bien. A veces se me hizo extraño, ¿no? Yo he sido su maestro. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te has sentido? ¿Te he visto mal? Yo me quedé así. Y entonces desbordé mi corazón delante de él. Está un poco desanimado, estoy así, estoy así. Me dio un buen consejo. Me dio un buen consejo. Porque yo estaba ahí en ese momento luchando con el orgullo. Yo debía ser una persona benigna. ¿Que me va a enseñar? No. Pero debe haber benignidad, debe haber esa flexibilidad al oír, al ser corregido, al ser exhortado. Y el que ama a su hermano así se muestra benigno para con su hermano. Él fue de gran bendición en ese momento. Increíble. Yo ahora lo veo y me cuadro ante Oscar Kenai. O sea, un hombrecito chiquito pero que ama al Señor. Unas preguntas me las extraño, ¿verdad? A veces que se echa. Tiene muchos conflictos, pero ministeriales nada más. Pero, o sea, el benigno es flexible. Está dispuesto a ser corregido. Está dispuesto a ser humilde. Mis hermanos, ¿hay alguna persona, cristiana o no cristiana, en el cual no nos hemos puesto a cuentas con él? ¿Será que llevamos peleado con el tío, el hermano, el abuelito, el primo, el sobrino, el esposo hace 20 años y todavía no tenemos la humildad de decirle perdóname? Me equivoqué, aunque no te hayas equivocado tú, pero tú sí. El primer tip para un conflicto de cualquier tipo es determinar en tu corazón que tú te pudiste haber equivocado. No es, yo tengo la razón y voy a arreglar el conflicto porque yo tengo la... No. Es equivocar. Yo tal vez estoy mal. Pero habrá personas por las cuales tú no has arreglado un conflicto, no has pedido perdón. Porque dice aquí que un hermano, y es un hermano de la congregación. Pero el Señor Jesús amplía un poco más ahí en los evangelios. Debemos amar a nuestro prójimo, todo nuestro prójimo. ¿Realmente hay algo que no te ha dejado ser pacífico? ¿Que no ha sido benigno? ¿Que no ha sido lleno de misericordia? ¿Hay personas con las cuales estás también enojado? ¿No hay algo en tu corazón en contra de él? ¿O que una gente tiene algo en contra de ti? Debemos arreglar eso. Porque el que aborrece a su hermano, la verdad de Dios no es tener, no ha conocido a Cristo, porque Dios es amor, dice la palabra. Ahora sí, para terminar. Juan 6,
El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 40. Juan 6, 40. Dice, yo lo leo. En el contexto de Jesús dice uno de los 7, yo soy la luz del mundo, yo soy. Pero aquí, yo soy la verdad, el camino y la vida. Aquí dice, yo soy el pan, ¿no? El que viene en mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Y en ese contexto es que el apóstol Juan nos habla acerca de este acontecimiento. Palabras del Señor Jesucristo. Juan 6:40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día posterior. Mis amigos, para aquel que todavía no ha creído en Jesucristo, para aquel que ha visto y ha determinado en su corazón, yo no soy sabio, realmente me está engañando, tal vez ni siquiera soy cristiano. La voluntad del Padre es que creas en el Hijo. La voluntad del Padre es darte vida eterna en aquel día de la resurrección, o resucitarte, aun cuando estás muerto. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La voluntad de Dios hoy para nuestra vida es que examinemos. Si en verdad pasamos la prueba, vamos a luchar por ser sabios, arrepentirnos y pedir perdón cuando no lo somos, cuando hay contención y toda clase de cosa perversa. Y para el que ha determinado en su corazón, por gracia del Dios, el Espíritu Santo, le ha convencido de pecado y no ha creído en Jesucristo realmente como el Señor, no solamente como el Salvador, sino como el Señor de su corazón. Esa es la voluntad de Dios, que nos arrepentamos y que creamos en el Hijo de Dios como el único Salvador de nuestras almas. La vida eterna no consiste en salvarnos del infierno. La vida eterna consiste en conocer al Padre y al Hijo a quien ha enviado. Esa es la vida eterna. ¿Quieres tú tener vida eterna? Arrepiéntete y cree. Ese es el mandato del Señor Jesucristo. Arrepiéntete y cree. Porque Dios prometió darte resurrección en aquel día. Jesucristo prometió darte una vida abundante y plena. Jesucristo prometió estar con nosotros hasta el día que Él venga, hasta el día del fin del mundo. Mi hermano, seamos coherentes. Seamos coherentes con lo que decimos ser y lo que hacemos. Seamos sabios. La sabiduría no es algo realmente místico. La sabiduría es algo práctico. El conocimiento aplicado. Seamos entendidos, seamos perspicaces, seamos rápidos para actuar en el Señor, ¿verdad? No seamos impulsivos. Seamos sabios. Seamos sabios, mi hermano. Si tú tienes duda, realmente yo creo en Cristo, acércate con los hermanos, con los líderes. Si tú tienes problemas de celos amargos, realmente no te quieres jactar, tienes un corazón humilde, acércate con un hermano, dile, ¿sabes qué? Ten la confianza, porque ellos están llenos de misericordia. Dios también está lleno de, más que nosotros, lleno de misericordia. Y Él busca al hombre arrepentido, un corazón contrito. Ten la confianza de decir, no estoy bien, me falta esto. Hermanos, exhórtense unos a otros. Tengan la confianza de exhortarse unos a otros, pero antes seamos íntegros. Seamos íntegros. Porque aguas de que el sorte no es íntegro. Porque con la mala con que miramos, así Dios nos va a medir. Pero no tengamos miedo de, es que yo soy muy duro y el Señor me va a medir con dureza. No. Si tú eres duro, entonces tú también estás preparado y listo para cuando el Señor sea duro contigo. Entonces, mi hermano, seamos sabios. Eso es lo que el Señor tenía para nuestras vidas. Seamos sabios.